Ahí sí. Bien, analicemos el ejemplo de una radiación de tipo beta. ¿Qué es lo que se emite en una radiación beta? ¿Cómo se llama la partícula que se emite en una radiación beta? La pueden ver en la imagen, en la ecuación. ¿Los electrones? Excelente. Entonces, ¿qué partículas se emiten en una radiación beta? Son los electrones. Los electrones se pueden representar con una E o la letra beta. En este caso están representados con la E o con la letra beta. La letra beta. Perfecto. Los electrones son muy chicos, por lo tanto, la masa es prácticamente cero. La masa se denota con la A y va arriba, por lo tanto, en la masa lleva cero. Y en el caso del número atómico, se le asigna el valor -1. Analicemos el reactivo inicial. ¿Cuánto es el número atómico del reactivo? El número atómico del reactivo es el número que va a la 37. izquierda. 37, excelente Camila. Y analicemos el número atómico del producto. 38. 38. O sea, era 37 y ahora es 38. Por lo tanto, ¿aumenta o disminuye? Aumenta 1. Aumenta en 1. Perfecto. Entonces podemos afirmar que el número atómico aumenta en una unidad. ¿Bien? ¿Qué pasa con el número de masa? ¿Ha cambiado el número de masa? Se mantiene. Se mantiene el número de masa. Sí, igual. Queda igual. Si analizamos, por ejemplo, del átomo inicial, del reactivo, en este caso del rubio 3787, ¿cuántos protones tiene este átomo? El número atómico corresponde a los protones, por lo tanto, ¿cuántos protones tiene? Si el ¿Qué número cosa? atómico, si el número atómico es 37, los protones también son 37 porque el número atómico son los protones. Entonces tenemos que Entonces tener... aumentó un protón. Excelente, a eso vamos a llegar. ¿Ya? 37 protones. Y el segundo tiene, o el producto, en este caso el estroncio, ¿cierto? Tiene 38 protones. En conclusión, aumentó en un protón. Y también vamos a analizar los neutrones. Los neutrones es la otra partícula que está dentro del núcleo, pero que no tiene carga. Y para calcularlo, a partir del número de masa y el número atómico, se hace una resta. Por ejemplo, 87 menos 37. La respuesta sería 50. 50 neutrones. Y en el caso del estroncio, que sería el producto, 87 menos 38. Serían 49 neutrones. En palabras simples, los neutrones bajan en 1 y los protones suben en 1. Por lo tanto, podríamos afirmar que lo que está ocurriendo acá se convierte un protón en... Al revés, se convierte un neutrón en un protón. ¿Qué pasa cuando se modifican la cantidad de protones? Al modificar la cantidad de protones, se modifica el número atómico. ¿Y qué pasa si es que se modifica el número atómico? ¿Sigue siendo el mismo elemento o cambió de elemento? ¿Cambia el elemento también? Cambia el elemento, porque ¿cuál era el primero? Rubidio. ¿Y cuál es después? Estroncio. No es el mismo elemento. Entonces, al modificar el número atómico, que se representa con la Z, cambia de elemento, muta, se transforma, se convierte en otro. Los electrones son negativos.
Por lo tanto, este tipo de radiación, llamada beta, tiene carga eléctrica positiva o negativa, si está emitiendo electrones. ¿Positiva? Negativa. Está emitiendo electrones y los electrones son negativos. Si estoy emitiendo negativo, es porque soy negativo. Bien, con toda esa información, o resumen, nos podemos ir a la alternativa. Voy a cerrar la puerta que hay mucho ruido porque salieron a recreo. Por ejemplo, la alternativa A te dice que el núcleo captura electrones externos y disminuye el número atómico. ¿Es correcto o incorrecto? Lo que ocurrió es que disminuyó el número atómico, baja el Z. Sí, Aumentó en 1. No, pero ahí te dice disminuye. disminuyó en 1. ¿Disminuyó o aumentó? Era 37, ahora es 38. Ah, ya. No, claro, aumentó. Ya, entonces esa alternativa A hay que descartarla inmediatamente, no puede ser. ¿Ya? Letra B, neutrones adquieren carga positiva. ¿Los neutrones pueden ser positivos? Creo que no. No, porque ¿qué carga tienen los neutrones? Por eso son neutrones. Negativo. Neutro. Neutra. No tienen carga. Neutrones significa sin carga. El núcleo del átomo se hace más estable. La emisión beta representa pérdida de electrones. ¿Se están perdiendo electrones o se están liberando electrones? Y la emisión beta ocurre desde el núcleo. ¿Cuál sería lo correcto según ustedes? Anoten una letra en el chat. A, B, C, D o E. Ya, hay varias letras que ya respondieron, la B, la E, etcétera. Pero lo correcto, ya, quizás un poco más complicado, no lo entendimos mucho. Lo correcto es la letra C. El núcleo del átomo se hace más estable. Eso es al final el objetivo de una radiación. Hacer un átomo más estable. La 16 igual puede ser complicada. Analicemos la 16. En este caso dice un radioisótopo, ¿ya? Se desintegra espontáneamente. ¿Qué significa que sea espontáneo? ¿Qué es algo espontáneo? ¿Qué ocurrió de repente? Algo que sucede sin tener un plan. Ya, perfecto. Excelente las dos personas que habló que fue que era Génesis. Les quiero mencionar nuevamente lo que dijeron ellas, es algo que ocurre, ¿ya? Eso es algo espontáneo, en cuanto a la ciencia, porque también está el concepto de espontáneo que ocupamos, ya pues rápido, espontáneamente, algo así como que es rápido, pero acá en ciencia espontáneo es algo que ocurre naturalmente, independiente de que sea lento o rápido, es algo espontáneo, es algo que va a ocurrir. Por ejemplo, si tengo un trozo de iceberg, hielo, ¿cierto? Algo, agua congelada, espontáneamente se va a fusionar, se va a derretir, ¿ya? A temperatura ambiente. Pero bueno, es un término que no afecta mucho el saberlo o no saberlo, para responder la pregunta. El estudio de la cinética de decaimiento mostró que el tiempo de vida media, ahí te están diciendo que el tiempo de vida media es de 10 años. O sea, ¿qué ocurre si pasaron 10 años? ¿La cantidad inicial te queda ahí lo mismo? No. Te va a quedar la mitad. Si al cabo de 50 años, si pasaron 50 años, ¿cuántas vidas medias pasarían? 5. 5, perfecto.
Su masa es de 12,5 gramos. ¿Cuál era la masa que tenía al comienzo, al inicio? ¿Ya? Demos un tiempo para que usted piense, razone, intente llegar a una respuesta, calcular el ejercicio. Vayan escribiendo la respuesta, ya sea el número 100, 200, 300, 400, 500, en el chat. O también puede ser la letra. A, B, C, D o E. Bien, gran parte respondió la D, la C o la E. Ya, revisamos entonces. La cantidad que les queda es 12,5. Pero que hayan pasado 5 vidas medias. ¿Todos comprenden por qué pasaron 5 vidas medias? ¿O alguien todavía tiene duda por qué han pasado 5 vidas medias? Todavía no sabe de dónde nosotros Es la D. comprendimos que han pasado 5 vidas medias. La explicación sería la siguiente. Una vida media dura 10 años. Y en este caso han pasado 50 años. Por lo tanto, como han pasado 50, significa que pasaron 5 veces 10 años. Es decir, han pasado 5 vidas medias. ¿Ya? Si la cantidad inicial, esa es la pregunta, ¿cuánta es la cantidad inicial? Pero la cantidad que me queda después de cierto tiempo, NT, que sería la cantidad que queda después de cierto tiempo, sé que son 12,5. La unidad en este caso está en gramos. ¿Ya? Y han pasado 5 vidas medias, entonces tengo que hacer el proceso contrario. Si estoy sacando la vida media, yo divido en 2, pero ahora tengo lo que me queda y tengo que llegar al inicial. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer lo contrario? Tendría que multiplicar 5 veces por 2. Por ejemplo, tendría que multiplicarlo por 2 por una vida media. Y después ese resultado nuevamente lo tendría que hacer por 2. Ahí van 2 vidas medias, 3 vidas medias, 4 vidas medias y 5 vidas medias. Y ahí llegaría al resultado que me están pidiendo. ¿Y cuánto daba ese resultado, creen ustedes? Parece que yo lo fui dividiendo por 2. Si lo dividís por 2, de partida la alternativa no aparece, porque... No, me dio 400. Ah, ya hiciste el proceso contrario, sería lo mismo, comprobaste, sería como comprobarlo, ya, porque si nosotros multiplicamos acá, nos da 400. Y si tú haces lo mismo, divides por 2, por 2, por 2, 5 veces, va a llegar a la cantidad inicial. Por ejemplo, si tengo 400, paso una vida media, me quedan 200, la mitad. Una segunda vida media, 100. Una tercera vida media, 50. Una cuarta vida media, 25. Y la quinta vida media, 12,5. Que sería como lo mismo al revés. Pero una de las otras dos maneras, llegamos a la respuesta que era 400, que era la D. No sé con más quieren continuar. ¿Qué les parece duda? ¿La 17? ¿Puede ser o no? Todas las que pueda, profe. No te entendí. ¿Me puedes repetir? Que todas las que pueda. Ok. La 17, revisemos la 17. Demos un par de, unos 2 minutos para que la lea. La intente hacer. De 200 años, ¿cierto? 2. En realidad es una coma.
Y eso es 1 gramo. ¿Pueden llegar a una solución de ese ejercicio simplemente con el concepto de vida media? ¿Se podrá o no? Para hacer este ejercicio necesitamos aplicar lo que es la fórmula de decaimiento radioactivo, que en realidad es lo que viene en la siguiente clase. Pero quiero dejar anotada la fórmula. NT significa la cantidad que queda después de cierto tiempo. Es igual a N0, que significa la cantidad inicial, multiplicado por una constante matemática llamada epsilon, ¿ya? Y eso está elevado a menos constante de decaimiento, que se representa con la letra lambda. ¿Saben cómo la letra lambda? ¿La han escuchado alguna vez? La letra lambda No, profe. es como una I No, profe. griega, pero da vuelta. A ver si la encuentro en internet. Y multiplicado por el tiempo. ¿Ya? Entonces, voy a agrandar la fórmula. Importante que para aplicar esta fórmula vamos a necesitar calculadora científica. El colega de matemática me dijo que tenían calculadora científica. ¿Está en lo cierto? ¿Todos tienen calculadora científica? O si no, la solución que les puedo dar sería que descargaran una calculadora científica. ¿Ya? Y la otra sería, para sacar la constante de decaimiento de cada material que es radioactivo, también hay una pequeña fórmula, la cual es igual a 0,693 dividido en el tiempo de vida media. ¿Ya? Eso para que lo tengan presente. Entonces, ese ejercicio, por ejemplo, con lo que saben ustedes, no lo podrían sacar. Ese ejercicio lo pretendo explicar la siguiente clase, así que lo dejan ahí marcadito, pero con la fórmula o con el concepto de vida media que tienen ustedes, no lo podrían emplear. Por favor, la siguiente clase traten de traer calculadora científica. Ok, ¿Ya? profe. Traten de revisar, por ejemplo, el ejercicio 21 dentro de la clase. ¿Alguna idea cómo pueden sacar esa pregunta? La configuración electrónica. Excelente, pero hay algo más. Traten de buscar en internet o en su libro cinturón de estabilidad. Yo acá lo estoy compartiendo igual. Por ejemplo, puse cinturón de estabilidad.
Y acá, por ejemplo, me muestra esta imagen. Tratemos de analizar la imagen que estamos viendo. ¿Logran ver la imagen? Sí, No, profe, sí profe, no se se ve. ve nada. O, en realidad hay varias imágenes que muestran lo mismo. ¿Ya? Ahora se ve. Sí, hay varias que te están mostrando lo mismo. Y, por ejemplo, dentro de esta gráfica, que la pueden encontrar en su libro o en internet, ¿ya? Para saber si un átomo es estable o es inestable, se saca una relación. Una relación es una división entre la cantidad de neutrones y los protones. Y por ejemplo, si yo veo esta gráfica, hay elementos que son estables y elementos que no son estables, ¿ya? Y los elementos que son estables no sufren radiaciones. Ya así yo puedo saber si un elemento es inestable o estable. E incluso átomos del mismo elemento pueden que sean estables y otros que sean inestables, porque todos los átomos, independientes de que sean iguales, del mismo elemento, pueden tener diferente cantidad de neutrones. Y si tienen diferente cantidad de neutrones, lógicamente me va a cambiar la estabilidad del átomo. Por lo tanto, hay elementos que pueden tener un radioisótopo, pero tienen otro átomo que es igual, del mismo elemento, pero no es isótopo, o sea, no es radioactivo. ¿Ya? Para que puedan hacer esa pregunta igual. Volviendo a la guía. Acá en la pregunta, por ejemplo, 22. La fuente de energía primaria en Chile podría caracterizarse como no renovable, contaminante, renovable en términos de ciclo de vida humana. ¿Cuál es la fuente de energía primaria que ocupamos acá en Chile? ¿Cuál es la principal fuente de energía de los chilenos? No sé, profe. Eólica, hidráulica. Por ahí va. La nombraste. ¿Hidráulica? ¿Ya? Perfecto. A ver, mostramos un gráfico. O busquemos mejor, pues. Ya, tratemos de buscar principal fuente de energía consumida en Chile. Es que la hidráulica la ocupamos harto, por ejemplo, para hacer lo que es la energía eléctrica. Es el del 2019. 2020. Consumo energético por sector. Pero me interesa de Chile, me están preguntando de Chile. ¿Y esa que está ahí? Hídrico. Acá hay otra gráfica. Evolución del consumo de energía. No me sale el tipo de energía. Principal fuente de energía consumida en Chile. ¿Cuáles son las principales fuentes de energía que existen en Chile? Ahí se les nombraba. Pero ¿cuál es la que estamos consumiendo primero? ¿El gas natural, el carbón, eólica, solar, hídrica, biomasa y leña o geotérmica? Eso es lo que tenemos que buscar. No sé si alguien lo encontró o algo. Porque ese gráfico me sale que, por ejemplo, estamos ocupando el carbón, el gas natural, el petróleo, hidráulica, la solar. Y yo creo que el carbón ya no lo ocupamos acá en Chile, ¿o no? ¿Acá ocupamos carbón en Chile o no? ¿Para qué no ocupamos el carbón? Cuando nos referimos al carbón, Hacer nos asado. referimos al carbón mineral, no al carbón de madera. Antes lo ocupaban en los trenes, en los barcos, pero ahora no se ocupan. Me sale por porcentaje. ¿Ya? Dígame. 48,3% corresponde a hidráulica y ¿Ya? más del 50% es fuentes térmicas. ¿Cuánto? La que es más grande, ¿cuál era? Fuentes térmicas. Fuentes térmicas. Temperatura.
Calor. El 76% de los proyectos de generación en construcción son solares, fotovoltaicos. Podría ser. En el caso de que fueran solares, sería una energía limpia. La energía, por ejemplo, si hablamos de la energía del combustible fósil, como del petróleo, no es limpia. ¿Será renovable o no renovable? ¿Saben qué significa el concepto de renovable? Sí, ¿por cuál está preguntando? Sí, Yo le estoy preguntando si comprende el concepto de renovable y no renovable. ¿Qué profe. significa algo que sea Ah, sí. renovable? Que se puede renovar. Que por ejemplo, el agua renovable. Perfecto, el agua es O sea, renovable, no sé cómo el explicarlo, pero viento, algo que o puede sea, seguir, eólica, las que solares no se son va a agotar. renovables. Claro, son ilimitadas, por así decirlo. Algo que no se va No a contaminan, agotar, que va a también tener podemos que decirlo. Por ejemplo, el petróleo no es renovable o va a ser porque duradero. no alcanza a formarse más petróleo y lo estamos consumiendo más rápido de lo que se demora en formarse el petróleo. ¿Ya? ¿Qué más nos preguntan? Renovable en términos del ciclo de vida humana. Lo primero que tenemos que tener claro es qué tipo de energía es la que se ocupa más acá en Chile. Si es la eólica, hidráulica, etc. Veamos otra pregunta de esta guía que usted va a tener que hacer. La pregunta 25 que está ahí, por ejemplo, también va a necesitar la misma fórmula que va a necesitar en la pregunta 17. ¿Ya? Esa fórmula la quiero explicar en la siguiente clase con mayor detalle y donde usted tenga calculadora científica. Veamos otra pregunta. ¿Es la misma? Veamos la pregunta 1. Por ejemplo, define el concepto de isótopo. ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Qué son? ¿Se acuerdan o pueden ver su cuaderno lógicamente? ¿Qué son los isótopos? Bien, podemos decir, por ejemplo, que son átomos que son del mismo tipo. Con Es el decir, mismo número atómico, justamente, pero tienen el distinta mismo, masa. sí, El mismo número número atómico, pero atómico, distinta masa. pero distinta masa. Distinta masa, específicamente debido a que tienen diferentes cantidades de neutrones. Tienen diferentes cantidades de neutrones. Y también nos está pidiendo que pongamos algunos ejemplos. ¿Qué elemento quieren poner como ejemplo? Dígame cualquier elemento. Carbono, Uranio. hierro, ¿cuál? Ay, ¿cómo se llama este? ¿Cuál? ¿Hierro? Ya, hierro. ¿Hierro? Ahí tendremos que buscar cuáles son los isótopos del hierro. Ahí, por ejemplo, salen los isótopos del hierro. Ya tenemos hierro 54, 56, 57 y 58. Entonces tendría que anotar acá. Por ejemplo, el hierro tiene los siguientes isótopos. Hierro 54, ¿cuál es madera? Hierro 56. Hierro 57 y hierro 58. ¿Qué significan esos números 54, 6, 7 y 8? 58. ¿A qué apuntan esos números? ¿Al número atómico o al número de masa? Al número atómico. Ah, no, A la a la masa. masa. ¿Ya? masa. ¿Por qué no se te da el número atómico? Porque cuando dice hierro, se supone que ya usted puede buscar cuánto es el número atómico y eso no va a cambiar. Por eso es hierro. Pero en cambio la masa no necesariamente puede ser la masa que sale en la tabla. De hecho, ¿me pueden decir cuánto es la masa del hierro?
¿Cuánta es la masa que tiene un átomo de hierro, según la tabla de elementos? No sé, profe, no tengo una tabla todavía. Ya, busquemos una tabla en internet. Parece que acá encontré una tabla. Yo tenía una acá guardada. No sé si se logra ver. Tenemos que buscar el hierro. ¿Lograron ver el hierro? ¿Dónde está? No es que se salió la pantalla. Ahí se volvió. Sí, profe, se ve, ¿Cuánto es la masa que sale del hierro? está en el 55,8. ¿Sí? 55,8. Entonces, ¿qué podemos decir? Además, de estos isótopos que hablamos, que existe el hierro 54, el 56, el 57 y el 58. ¿Cuál sería el más abundante? 58. La masa atómica que aparece en la tabla es 55,8. Entonces, lógicamente, el que es más abundante está cerca de ese valor. ¿Ya? El más abundante es el que se encuentra en mayor cantidad en la naturaleza. Entonces, como es 55,8, es más cerca de 56. Tenemos hierro 54, 56, 57 y 58. Por lo tanto, el isótopo más abundante, en este caso del hierro, es el 56. Y por ejemplo tenemos lo que es la definición y un ejemplo abundante de lo que es isótopo. ¿Ya? Acá hay una pregunta igual, por ejemplo, en la 3 te pide balancear esta ecuación. Para balancear la ecuación siguiente, hay que contemplar con, nos falta completar ahí, lo que está ahí en ese espacio, ¿cierto? Donde voy a poner puro 8, por ejemplo, ahí falta algo poner, ¿sí? Saquemos la cuenta, ¿qué tendríamos que poner? Abajo, veamos el número atómico primero. 5 más ¿cuánto me da 6? 5 más ¿cuánto da 6? Si tengo 5, le tengo que sumar algo para que me dé 6. ¿Qué número tendría que ser? 1. ¿Ya? Excelente. Y el número de masa tengo 11. 11 más ¿cuánto para que me dé 11? La respuesta es 0. 11 más 0 para que le dé 11. ¿Ya? Y si tengo eso, ¿qué podría hacer? ¿Con qué letra se puede representar o qué me está representando? Para balancear la ecuación siguiente hay que completar con. Fíjate que masa es 0 y el número atómico es 1. No sé si lo tienen anotado por ahí. Eso se representa con la letra E. ¿Y cómo se llama esta partícula? Que se parece a un electrón, pero no es el electrón. ¿Ya? Si se fijan, este es positivo. Es parecido al electrón, pero tiene carga positiva. Los positrones. ¿Protón? Excelente. Positrones. Entonces podemos decir, para balancear la siguiente ecuación, la respuesta sería esa. La que está ahí con color rojo. Y para complementarla, se refiere a una emisión de positrón. Y específicamente lo que faltaba que completar ahí era un positrón. ¿Ya? Por ejemplo, acá otra. Explica lo que es la fisión nuclear. ¿Qué es la fisión para ustedes? ¿Es un proceso? es como la unión. Cuando se separan, Claro, es cuando se separan, cuando se parte. Es un proceso exotérmico
es decir, libera energía, pero que consiste en la fragmentación o separación, en átomos más livianos, más chicos, ¿cierto? Más livianos, más pequeños, debido a la acción de neutrones. Para que se produzca una fisión, se ataca con neutrones, pero también no puede ser que yo ataque con neutrones cualquier elemento, sino que tiene que ser un elemento radioactivo. ¿Cuáles son los elementos radioactivos que más comunes que se pueden ocupar, por ejemplo, para el proceso de fisión nuclear? El plutonio, el polonio, el uranio, entre otros. Es un proceso exodérmico que consiste en la fragmentación de átomos, más livianos, debido a la acción de neutrones. ¿Ya? ¿Qué más le podríamos poner? Fragmentación de átomos radioactivos en átomos más livianos. Le podemos complementar, por ejemplo, que se puede ocupar para cosas buenas o también para cosas malas. ¿Cómo qué cosas buenas se ocupa la fisión? La Generar energía energía. eléctrica. Pero también se ha ocupado en cosas malas. Seguramente en historia con el profesor Gustavo han hablado muchas veces que también se ocupó en cosas negativas. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué se ocupó? Para las bombas La bomba Hiroshima, atómica de Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki, justamente. ¿Ya? Etcétera. 5. ¿Por qué a algunas personas no les gusta la idea de instalar plantas nucleares de potencia en Chile? Primero que todo, existen dos tipos de plantas nucleares, las de potencia y las de estudio. ¿Ya? ¿En Chile tenemos plantas nucleares? ¿Ustedes saben si acá en Chile hay plantas nucleares? No, Pero sí hay, ¿ya? Sí hay. Pero son de estudio. ¿Qué significa que son de estudio? Que son chiquititas, no hay mucho el riesgo, porque es muy poca lo que manejan, ¿ya? Y es más que todo para estudiar cosas de este nivel, investigación científica. Pero también están las plantas que son de potencia. Las de potencia son más grandes, mucho más grandes, y tienen el objetivo no de estudiar, sino que ya de generar en este caso energía eléctrica principalmente, ¿ya? ¿Y por qué algunas personas ustedes creen que se oponen a instalar plantas nucleares para obtener energía eléctrica acá en Chile? Por los desechos tóxicos. ¿Qué más podría ser? Por el peligro al ser una zona de sismo. ¿Ya? ¿Por qué más? Por los costos de la mantención. Excelente. Puede ser que causa como las mutaciones y los cánceres y todo eso. Etcétera, ¿cierto? Y
Y tratemos de alcanzamos a ver una más, parece. Esa de las manchitas, profe. Veamos de la manchita, a ver. La imagen es el resultado de una prueba de laboratorio donde se marcó un tejido animal con un radio isótopo de experimentación. Las manchas más oscuras señalan los lugares de absorción del fármaco en el tejido. En el día 1 y después en el día 20. Si nos damos cuenta, hay menos en el día 20. ¿Ya? ¿Por qué hay menos en el día 20? En comparación con el día 1. Porque ha bajado el radioisótopo, no es lo mismo, hay una menor cantidad. ¿Y qué va a pasar a medida que van pasando los días? ¿Va a aumentar? ¿Va a mantenerse? ¿Va a disminuir? A disminuir. La diferencia en el marcaje radioactivo del tejido entre ambas tomografías son una evidencia de qué? De la fisión nuclear, de la vida media, del isótopo, del decaimiento del isótopo, de la fusión nuclear, del daño de la radioactividad en el tejido vivo. ¿Cuál sería lo correcto? Yo encuentro dos alternativas que son casi iguales. Y las otras tres son como muy descartables. La C, ¿Y hay cuál más? la B. ¿Ya? Para mí me pareció lo mismo. Esas dos serían como correctas. Pero seguramente hay una diferencia entre esas dos. Lo que es fisión y fusión y el daño de radiaciones, yo lo descartaría. Quizás la C porque no sabemos si quedó la mitad o no. Lo más probable, esa debe ser la diferencia. Por lo tanto, llegaríamos a la conclusión que, por ejemplo, sería la C. ¿Son las 4:10 o todavía queda un minuto? Nos quedan 4 minutos todavía. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos ver esa del carbono 12 con relación a la transmutación del carbono 14 a nitrógeno 14. Ustedes saben que las personas tienen carbono 14, pero cuando mueren, ese carbono 14 sufre una radiación de tipo beta y se transforma en nitrógeno 14. Y a través de este proceso se puede saber hace cuántos años murió una persona y ese proceso se conoce con el nombre de datación. ¿Sí? El carbono 14 demora en desintegrarse completamente 5.730 años. ¿Saben que la vida media del carbono 14 son 5.730 años? Pero si pasan 5.730 años, la persona o el cadáver de la persona, ¿no le queda nada de carbono o le queda cierta cantidad de carbono? Le va a quedar la mitad. 5.000, si pasan 5.730 años, le va a quedar el 50%. Y ahí la número 1 te dice que demora en desintegrarse completamente. No es cierto. No es cierto porque se va a demorar 5.730 años en que se desintegre la mitad. Por lo tanto, igual le va a quedar carbono, por lo tanto la 1 no es verdadera. El carbono 14 demora 5.730 años en desintegrarse a la mitad de sus átomos. ¿Será verdadero o falso? Verdadera. Verdadera. Y nos queda la número 3. El carbono 14 es inestable. Y se transmuta en nitrógeno 14 emitiendo radiación beta. Tendríamos que hacer la prueba para saber si una radiación beta. Por ejemplo, voy a copiar una de acá. Acá hay una. ¿Ya? Tenemos el carbono 14. ¿Ya? Ahí tenemos carbono 14. En este caso es una radiación de tipo beta, es decir, emite electrones. Ahí está representado el electrón que emite. Y acá nos quedará -1 más 7. Y arriba se mantiene el 14. El número 7 corresponde a un átomo de nitrógeno, si lo veo en la tabla. Y eso es lo que está ocurriendo en los huesos o en el interior del hueso de una persona que ya está muerta.
¿ya? El carbono 14, a través de una radiación de tipo beta, se transmutó o cambió a nitrógeno 14. Entonces la 3 te dice, el carbono 14 es inestable y se transmuta a nitrógeno 14 emitiendo radiación beta. ¿Verdadero o falso? ¿Qué tiene que hacer el carbono 14 para transformarse en nitrógeno 14? ¿Es una radiación beta, una gamma, una alfa? ¿Qué tipo de radiación es? No lo sé. Es una beta. Saca la cuenta. Si tengo carbono 14, ahí está representado el carbono 14, lo voy a agrandar. Cuando te dicen carbono 14, te dicen que el número de masa es 14 y como es carbono, el número atómico es 6. ¿Ya? Y la datación, los huesos que tienen carbono 14 se transmuta a nitrógeno 14. ¿Ya? Te lo afirman arriba incluso. ¿Ya? El nitrógeno 14 sería lo que está acá. ¿Ya? Nitrógeno masa 14, número atómico del nitrógeno 7. Más ¿qué me falta para que me quede equilibrado? 7 más ¿cuánto me da 6? La respuesta es menos 1. Arriba. 14 más ¿cuánto me da 14? 0. Por tanto es 0. Por tanto arriba es 0, abajo es menos 1. Entonces estamos hablando de que es un electrón. ¿Y qué tipo de radiación emite el electrón? ¿La alfa, la beta o la gamma? ¿O la emisión de positrón o la captura de electrón? ¿Cuál podría ser? Que emita electrones. Electrón al lado derecho. La beta. La única es la beta, porque la alfa que emitía No me acuerdo. átomos de helio. ¿Ya? Por tanto, la 3 sería correcto. El carbono 14 se transformó en nitrógeno 14 a través de una radiación de tipo beta. Es decir, es correcto la 2 y 3. Bien, la siguiente clase, chicos, seguimos con este tipo de ejercicios que son un poquito más complejos, como por ejemplo el 17 y el 25. ¿Ya? Hay preguntas que usted también puede desarrollar. ¿Ya? Buscar en internet algunas, buscar en su libro, también está bastante bueno el libro, para que pueda leerlo, ciertas páginas y responder algunas preguntas de las que están acá. Igual avanzamos algo en la guía hoy, ¿sí? Hicimos algo de la guía. No sé si hay alguna consulta, comentario, duda puntual. No, profe. No, profesor. Nos vemos el próximo martes, que estén muy bien, una bonita semana. Hasta luego. Igualmente, chao. Chao, profe, Gracias. cuídese. Chao, profe, que esté bien. Igual.